Bueno, cada padre de la iglesia tiene un valor aislado de su testimonio. ¿Por qué decimos tener un valor aislado? Porque para representar esta fe común de toda la iglesia, habría que tomar en conjunto todo lo que conocemos o todas las personas que conocemos como padres de la iglesia. Lo que fue creído en todas partes, siempre por todos. Una fe unánime. De ahí la importancia del estudio de los padres de la iglesia. Pero estos se enfrentaron principalmente a su gran enemigo, que es la amenaza gnóstica, que más adelante es disfrazada en diferentes corrientes heréticas, principalmente el arrianismo. Ahora, recordemos a manera de repaso, ¿qué es esto del gnosticismo? Mire, el gnosticismo predicaba un conocimiento superior, pero un conocimiento superior dado a aquellos que alcanzaban este conocimiento a raíz de ciertos sacrificios corporales, mentales o psicológicos. Era una especie de conocimiento religioso superior de la fe, porque el gnosticismo no es ni 100% filosofía ni 100% religión. Es una mezcla de elementos filosóficos griegos, romanos, de Oriente, con misticismo oriental, con misticismo griego, etcétera, etcétera. Su principal enfoque filosófico es el dualismo neoplatónico, un dualismo radical en donde profesaba una oposición entre el bien y el mal, o entre Dios y el mundo, o entre el Dios bueno y el Dios creador que ellos le llaman Demiurgo. Y este Dios está en un lugar que no es visible a la percepción de los sentidos, porque los sentidos es parte de la carne. Y usted para aspirar a este mundo tiene que llegar a un conocimiento superior de la fe. El gnosticismo promueve sistema de emanaciones. Estos sistemas de emanaciones son conocidos como eones. Por ejemplo, el logos es un eón en el mundo de las ideas o el mundo espiritual gnóstico. Sofía, hablando del familiar de nuestra hermana, Sofía, que significa sabiduría, es otro eón en el mundo de las ideas del gnosticismo. Entonces, habían seres intermedios. Yo no sé si ustedes han leído la carta a Colosenses, donde se habla de principados y potestades, donde inclusive Pablo le dice a los colosenses que no adoren a los ángeles. ¿Por qué? Porque en el mundo gnóstico de las ideas y el mundo visible y el mundo, perdón, el mundo invisible o mundo espiritual, hay entes intermedios que también son objetos o pueden ser objetos de adoración, como ser los demonios, como ser los ángeles, como ser los principados, como ser las potestades. Que pareciera que cuando nosotros leemos Colosenses fueran lugares, pero en el mundo gnóstico son entes, entes intermedios que se les conoce como eones. Entonces, el gnosticismo enseña el lugar de habitación de estos seres intermedios y el mundo material. El gnosticismo es un mito y habla del mito de la caída y de la reparación. A qué nos referimos con el mito de la caída y de la reparación? Es una narrativa básicamente que desvanece el cristianismo auténtico según el, el gnosticismo. Y bueno, les voy a contar esta cuestión. ¿Qué es? ¿A qué se refiere esta frase? Fíjense, el mito de la caída. Y después ustedes me dicen a qué se parece esta historia que yo les estoy contando. Uno de los entes intermedios
en el mundo de las ideas. Ojo, esto que les estoy contando es algo por lo que luchaban los padres de la iglesia. Había entes que se llamaban eones, ¿ok? Eones. No sé si me están poniendo atención. Porque esto es bien complejo, es pura mitología gnóstica. Estos eones estaban alrededor de un plano astral que se conoce como el demiurgo, el dios invisible en el mundo gnóstico. Pues resulta que uno de los eones se revela y cae en el mundo material. Este se llama Sofía, sabiduría. Bueno, entonces viene Sofía y corrompe el mundo material. ¿Ok? Estoy resumiendo esta doctrina. Resulta que el demiurgo manda a otro eón llamado el Logos. Y viene el Logos y rescata a Sofía. ¿Y esto a qué se parece, hermano? Sí, es como que el diablo cayó y que el Señor, que Dios manda a Jesucristo. O sea, es, Correcto, porque es- el Logos viene a reparar lo que destruyó Sofía. sí. Pero esto es mitología gnóstica, hermano. Pero hermano, ¿y eso quién lo inventó? Eh, a ver, los gnósticos, o sea que esto es doctrina gnóstica, esto es parte de la Pero, teología gnóstica. pero, ¿qué inventos más? Entonces, toda esta ideología, hermana Ana, ya estaba en la época de los padres de la iglesia. Hermano, pero ahorita esto no, o sea, yo conozco gnósticos, por ejemplo. Yo conozco una familia, por cierto, murieron el esposo en la pandemia y la esposa murió tiempo después y los cremaron a ellos los... Ah, sí, porque ellos no permiten ser enterrados, ellos los tienen que quemar. Ujú. Pero ellos no ¿Por quieren... qué los tienen que quemar? Porque la carne es mala, Ujú, porque pertenece al mundo de la materia. Aquel ujú. que Sofía vino a contaminar. Hermano, pero en este tiempo así como que se llamen los gnósticos, ellos no tienen gran... Am, bueno, es que como es un grupo en secretividad, hermana, es muy difícil, pero los puede identificar usted. A ver, mm, si usted ve en una persona, no toda, ¿verdad? Pero puede ser. Es que los gnósticos, si es un varón, se viste todo del mismo color. Zapatos, calcetines, pantalón y camisa. Ellos, por ejemplo, le van a decir, hoy no es un buen día para salir. Cosas como por el estilo, ¿verdad? Tendría que usted ser un buen, ellos son muy herméticos, no van a hablar mucho con la gente, son bien misteriosos, se pasan leyendo libros raros que tienen que ver con cultivar esto de una espiritualidad más allá, inclusive de una comprensión racional, llegando a ser místicos. Pero ellos tienen poderes mentales, ¿verdad, Lee? Bueno, inclusive algunos atestiguan que ellos pueden mover cosas con la mente, Yo pueden... conocí un gnóstico, cuando era niña, que decía él que ellos sembraban para que un árbol no creciera, ellos lo sembraban en la noche para que creciera con la savia de la noche y en realidad yo lo pude ver en un limón y no creció. Es que los gnósticos
no son muy diferentes a los que practican brujería y magia, por ejemplo. Así, así lo O sé, así lo sea, miro yo como brujo. usted los puede decir, ah, no, este es un brujo, pero en realidad puede ser que sea un gnóstico. Ajá. Pero Pero no los diferencian, no se sí, diferencian mucho. es bien complicado diferenciarlos. Ujú, ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted no puede entrar en ese mundo para identificarlos, ujú. porque puede ser muy peligroso. Ajá. A ver, yo me acuerdo que siendo estudiante, en el seminario donde estudié habían unos libros de ocultismo y la cabalá judía, por ejemplo. Ellos leen libros de ocultismo. Sí, pero es lo que le digo, es que a sus ojos nuestros podríamos decir que son brujos, Ujú. pero ellos no son eso en realidad. Solo es que tienen poder mental. Ujú. Ahora, hay una diferencia entre estos y los que estamos hablando. Ujú. Si eran místicos, posiblemente con otra ascendencia cultural. El problema que el gnosticismo de los primeros siglos de la iglesia, insisto, es una combinación entre prácticas mágicas de ocultismo, lo que nosotros podríamos llamar a nuestra cosmovisión satanismo, O sea que más, ellos es como parte de su cultura. pero en la época esta de los padres de la iglesia, Ajá. no en la de hoy. Yo tuve una amiga morena y yo le voy a contar esto así. Eh, ella practicaba brujería. Yo no sabía que ella practicaba brujería, ¿va? Hasta que una vez llegó una clienta y me dijo. Entonces vine yo y la enfrenté, la confronté y le dije que si ella practicaba brujería y ella no me lo negó, me dijo que eso era normal entre la raza negra. Venga, váyase, venga. Sí, 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 o sea, volvemos Para ellos a... no es como pecado, pues no que es la Sí, cultura. él es correcto. A ver, Ujú. usted conoce un misquito, por ejemplo, conoce Ellos un practican eso. garif, Sí. ellos hacen prácticas que usted miraría y esto parece brujería, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Bueno, entonces, estos gnósticos de la época de los padres de la iglesia no solo eran esas prácticas, era esto, ¿eh? Era un razonamiento filosófico que también los distinguía. Y a eso es que vamos a entrarle. Ujú. La gnosis constituyó para la iglesia a partir del siglo II un peligro notable, definitivamente. Entonces, en el vocabulario cristiano, muchos sustituían el contenido de la revelación por un conjunto de mitos místicos greco-orientales. El misticismo, el gnosticismo y aquella filosofía hueca que habla Colosenses penetra el cristianismo. Entonces, claro, usted puede hablar de herejía dentro de la comunidad de creyentes, porque se da primero de ahí. Ese es el punto de partida. Pero yo no puedo hablar de herejía cuando no está en el contexto cristiano, porque no me está afectando. Entonces, la gnosis se difundió de alguna forma que muchos padres de la iglesia, empezando por los del siglo II, como Hipólito y San Irineo, empiezan a escribir contra esta amenaza, la que llamamos el gnosticismo. Bien, dejemos ahí un momento el gnosticismo. Entremos a otro subtema, las escuelas de teología. Claro, a la, ¿por qué surgen las escuelas? Por una demanda de instrucción, por una demanda de enseñanza,
Ya han pasado 2 siglos y medio o 2 siglos y el cristianismo está segmentado por todas partes, como que no tiene una orientación común o qué es lo que se debe enseñar a estos niveles, sobre todo por lo que viene detrás, que es la amenaza gnóstica. En el siglo tercero, entonces, surgen corrientes de pensamiento que podríamos denominar hoy como escuelas teológicas. No era necesariamente un lugar, sino una línea de pensamiento que determinada región geográfica profesaba o creía. Entonces aparecen las escuelas de pensamiento. Hoy hay escuelas de pensamiento teológico, como el calvinismo, como el arminianismo, el wesleyanismo. Esas son escuelas de pensamiento. Entonces, en el siglo III aparecen estas corrientes doctrinales, no todavía como instituciones formales, es decir, un establecimiento y ahí se enseñaba determinada doctrina, sino que ya regionalmente la gente profesaba este tipo de corriente doctrinal. Los padres de la iglesia se enfrentaron no solo a la herejía, como el gnosticismo, sino también se enfrentaron a una explicación racional del dogma. ¿Qué significa esto? Que había que explicar en una forma bien intencionada qué creemos. Porque si no se explicaba de una forma racional qué creemos, entonces podía llevarnos a presupuestos erróneos, a creer cosas, y ahí se iba a aprovechar la amenaza gnóstica. Entonces, gran propósito de las escuelas teológicas es atrincherarnos en esta línea de pensamiento y ver cómo, con la ayuda de la filosofía, poder argumentar en contra de los movimientos heréticos, sincrético, religioso, filosófico que se estaban levantando. Estas teologías, aunque desafortunadamente con su lenguaje todavía impreciso, porque son incipientes, vienen comenzando, desembocaron lastimosamente en cismas y que en la formación de pequeñas iglesias separadas unas de las otras. Una denominación no están de acuerdo en la forma de pensar, entonces se hace una especie de división y se crean varias denominaciones de una y cada individualmente cree lo que quiere saber. Entonces, eso está ocurriendo. Ahora, sin embargo, estas controversias dieron a la iglesia también la oportunidad de formular una doctrina con un rigor filosófico mayor que hasta ahora habían comprendido. Especialmente, y como lo mencioné a lo largo de este curso, la controversia trinitaria, que fue la doctrina teológica más atacada en los 7 siglos de la era cristiana. Ahora, esta doctrina intenta conciliar el monoteísmo hebreo, porque recuerden que el cristianismo hereda su teología de la literatura del Antiguo Testamento. Y en materia dogmática, hablando de la Trinidad, el Antiguo Testamento es monoteísta, en donde creen un solo Dios. ¿Cómo armonizar el monoteísmo que enseñaba el Antiguo Testamento con la fe de que Cristo es Dios? Por eso entra entonces la sistematización de la doctrina trinitaria o de la teología trinitaria. Hay corrientes heréticas principales que quieren atacar el cristianismo, sobre todo con esta doctrina. 3 de ellos son el adopcionismo, el monarquinismo y el patriapacianismo o pasianismo. El adopcionismo creía, por eso se llama de adopcionismo de adopción, que Cristo fue adoptado por Dios. El mismo principio de la adopción en derecho. Los adopcionistas creían en esto. Eran cristianos, ojo,
Repito, estas herejías no vienen de afuera, nacen de adentro. Lo que viene de afuera es el misticismo gnóstico y la filosofía grecorromana, pero la herejía se nutre dentro del cristianismo de las diferentes regiones del Imperio Romano en aquella época. Entonces, aparece el adopcionismo, representado por un señor llamado Teodoto y otro llamado Artenón o Artemón. Estos aparecen en Oriente, o de alguna manera de Oriente lo traen. Y se transforma en otra herejía llamada nestorianismo por Nestorio, ya en el siglo V. Ellos creían, ojo, mire que es un giro racionalista de la doctrina cristiana que veía a Cristo como un ser adoptado por Dios. No veía a Cristo como Dios, ni como el Hijo de Dios en el sentido natural, ¿vale? No adopción. Aparece el monarquianismo. Este afirmaba que Cristo es el Padre mismo que nació y que sufrió, o sea que el de la cruz es el Padre. Eso decía el monarquianismo. Y una variante del monarquianismo que aparece es el patripacianismo, en donde éste creía que el Padre mismo es el que había sufrido en la cruz. Insisto, son herejías que nacen dentro de la iglesia con elementos gnósticos y filosóficos. Frente a estos errores, algunos se levantan, sobre todo en Roma. Los obispos Víctor, Caferino, Calixto, que no son muy conocidos dentro de la gama de los grandes padres, pero ellos se levantaron son algunos de los que se levantaron en contra de estas herejías, tomaron posiciones firmes en contra de esto, afirmando una autoridad doctrinal. Entonces los doctores de la iglesia elaboran su teología en base a la amenaza. Y una de ellas es la teología de la encarnación, para contrarrestar estas desviaciones. Con la doctrina de la encarnación atacan estas tres corrientes. Hablando de las escuelas que surgieron en el siglo III, hay dos grandes escuelas. Bueno, habían tres, pero las más conocidas eran la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Hablemos un poco de la escuela de Alejandría. Uno de sus fundadores se llama Panteno. Muy poco se conoce de él. Algunos escritos antiguos hablan de que era griego. Alejandría quedaba en Egipto, por cierto. Recuerden, era la ciudad fundada en el siglo III antes de Cristo por Alejandro Magno. Tenía la famosa gran biblioteca de Alejandría, que fue quemada también. Entonces, él fue, digamos, el fundador. Ahora, uno de los grandes exponentes de la filosofía patrística es Clemente, apologista, en donde presentó una verdadera defensa filosófica en contra de la herejía. Orígenes, también otro gran representante de esta escuela, exégeta, era asceta, o sea, practicaba el ascetismo, algo místico, pero también defendió la doctrina trinitaria. ¿Qué decía la escuela? Bueno, la teología de la escuela de Alejandrina representa uno de los momentos más importantes de la historia del pensamiento cristiano, porque creo que alguien de ustedes dijo, es que el pensamiento que se desarrolló, si estos hombres no hubieran aparecido, no sé qué hubiéramos tenido de doctrina más adelante. A partir de Orígenes, se empieza a construir esta escuela, ya propiamente dicha, una escuela de teología con una línea doctrinal específica. Tenía una metodología, un enfoque. ¿Para qué? Para elaborar la fe. Esta escuela se caracteriza por la apertura
al diálogo con la filosofía griega. Quiere decir que la escuela utiliza el razonamiento filosófico griego para exponer sus verdades. Pero también, y aquí lo dijo Alfredo, creo que fue, la escuela de Alejandría propone el método alegórico para la interpretación de las escrituras y un énfasis en la contemplación mística de las de tales. La influencia de la escuela perduró a través de unos hombres llamados los padres capadocios, que vamos a ver quiénes son. Ellos transmitieron en la filosofía y el pensamiento teológico de la escuela en los siguientes años. ¿Quiénes eran los capadocios? Básicamente tres nombres salen a relucir. Los capadocios de una ciudad específica, ¿pero por qué? Porque eran conocidos como los teólogos de la Trinidad. Ellos fueron los exponentes de esta doctrina. ¿Quiénes son? San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nicea, o San Gregorio Niceno. No confundir el Nacianceno con el Niceno o el de Niza. Por cierto, era hermano de San Basilio. O sea que San Gregorio y San Basilio eran hermanos, hermanos en carne. Esos eran los más famosos de esta escuela. Los capadocios heredan su tradición teológica de Orígenes y elaboran la doctrina y la teología de la Trinidad mediante fórmulas, mediante postulados. Dos de ellos son los famosos, uno griego y uno latino. Personas o hipostasis. Y el otro concepto para entender la doctrina de la Trinidad es sustancia. Por eso ustedes escuchan tres personas, una sola sustancia. Personas viene del griego hipostasis y sustancia viene del latín ousia. Entonces, los teólogos capadocios o los padres capadocios, perdón, o los teólogos de la Trinidad son los mayores exponentes de esta doctrina. Como les digo, San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Niza o Niceno. En el caso de Basilio el Grande, así se le conoce también a Basilio de Cesarea, fue el más distinguido de los tres, por eso se le conoce como el Basilio el Grande. Él escribió contra el arrianismo y fue el primero que habló de algo que se llama un Dios como una sustancia en tres hipostasis, o sea, en tres personas. Él es él es el que crea esta doctrina. Ahora, hablemos un poquito antes de seguir de esta doctrina peligrosa, gnóstica del arrianismo. Primero, el arrianismo es una doctrina cristológica, ojo, que rechaza la noción tradicional de la Trinidad que se llama un Dios, tres personas distintas. El arrianismo, no sé si me están escuchando, considera a Jesús como una creación de Dios y por lo tanto lo distingue de ser Dios. Recibe su nombre esta herejía del famoso Arrio, un cristiano de Alejandría que murió en el año 336 después de Cristo. Claro, el arrianismo es sostenido por una minoría de denominaciones hoy modernas. Ojo, ya no existe como tal, pero por lo menos ustedes van a entender o van a saber cuando les digo que los testigos de Jehová, la iglesia de Cristo, cierta corriente de la iglesia de Cristo, y los judíos mesiánicos o los cristianos mesiánicos son arrianos en su fondo teológico.
La teología de Arrio sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está bien hasta ahí. Pero fue engendrado por el Padre, con la diferencia de que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado. Esto decía el arrianismo. Se parece mucho al dogma cristiano, pero el dogma cristiano no dice que Cristo no existió, sino que siempre existió, preexistió. Pablo habla de la preexistencia de Cristo, pero el arrianismo decía que Cristo no siempre existió. Y ese, digamos que es uno de los peligros del arrianismo de la época. Jesús, decía el arrianismo, fue engendrado, o sea, creado antes del tiempo por Dios mismo, o sea, por Dios Padre. Por lo tanto, Jesús no era coeterno con el Padre, y esto atenta contra la doctrina trinitaria. Bueno, Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno atacan al arrianismo. Miremos la otra escuela, Antioquía. No es la Antioquía de Pisidia, es la Antioquía de Siria, es la Antioquía de Pisidia. La escuela se crea en el siglo IV, cerca del año 312. Lo particular de esta escuela teológica era la tendencia literalista que se oponía al alegorismo místico de la escuela de Alejandría. Ojo, aquí digamos que es la gran diferencia entre la escuela de teología de Alejandría y la escuela de teología de Antioquía. El método de interpretación bíblica es la que los diferencia. Uno con tendencia alegórico-místico y el otro con tendencia literalista. La escuela de Antioqueña o la escuela de Antioquía tenía un enfoque racionalista. La otra tenía un enfoque místico. Ojo, el misticismo no es que es malo del todo, ¿verdad? Daría origen, porque de hecho cuando usted ora, se tira al suelo y llora y va por la calle y llora y le habla a los árboles, le habla al cielo y todo, eso es ser místico, pero eso no es malo porque nosotros estamos con un enfoque de adoración al Dios único, ¿ok? Pero es elemento místico. No se confunda y no se asuste, ¿va? Entonces, la escuela de Antioquía tenía un enfoque racionalista, la otra no. ¿Contra quién lucha la escuela de Antioquía? También contra los arrianos, pero con los nestorianos también, porque aparece esta otra corriente. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, volviendo al arrianismo que yo les estaba relatando, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hacemos con el arrianismo? No podemos hacer como el mundo, empezar a matar a la gente que es arriana, ¿no? Preocupados los obispos de la época, convocan a una gran asamblea, el primer concilio ecuménico, con la ayuda del emperador Constantino. ¿Por qué? Porque la gente estaba preocupada por el embate del arrianismo. Volviendo a Arrio, este era un sacerdote cristiano de Alejandría, discípulo de otro llamado San Luciano. Más elementos de Arrio. Arrio enseñaba que el verbo ajeno a la sustancia del Padre ha sido él sacado de la nada en el tiempo, dice el verbo. Cuando el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del 325, condena a Arrio, lo excomulga y lo expulsa de la iglesia y define que el verbo es consubstancial con el Padre, o sea,
tiene la misma esencia del Padre, no es distinto a la esencia del Padre. Eso en griego es homoousis. A partir de ahí entonces aparece la controversia teológica, ¿va? Se inició un periodo de intensos debates de los teólogos de la época sobre la naturaleza de Cristo y la Trinidad, que marca el desarrollo de la doctrina en el siglo IV. Claro, provocado por esta herejía arriana. El arrianismo representa un intento, ojo, por racionalizar el cristianismo desde la perspectiva del pensamiento filosófico griego, cuestionando, ojo, la divinidad plena de Cristo. Porque, amados hermanos, y aquí es la ventaja del método alegórico, es que para usted creer y entender que Cristo es Dios, solo puede hacerse a través del método alegórico. Porque si usted utiliza el otro método, lo que tendría que explicar es filosóficamente cómo es que Cristo es Dios. Y ahí es donde la mula botó a Genaro, Carol. Ve cómo se da todo esto, ¿verdad? Es tremendo, es profundo, pero de alguna manera nos llaman poderosamente la atención estas cosas. El método alegórico, ¿quién lo defendió? Creo que fue Alfredo, ¿va? Sí, es importante, es que hay cosas que no vamos a entender si no usamos ese método. Como cuando decimos que la mujer en el carcañal, como cuando decimos lo del tabernáculo y el santo santuario en que se rompe el velo y todas esas cosas, el método alegórico es que nos ayuda a entender. La tipología bíblica, decir que Moisés es un tipo de Jesús, que Josué, que José, que Abraham, que Isaías, todo, que Isaac, eso es método alegórico. Y eso le sirve a usted y a mí para entender aquellas verdades expuestas en el Antiguo Testamento que a la luz del Nuevo nos da una mayor referencia de lo que se está hablando. Entonces, ¿quién usa el método alegórico? ¿Cuál de las dos escuelas? A ver si se acuerdan. De lo que están anotando, ¿va? Les pregunto. De Alejandría. Ok, está poniendo atención, Babili. Esta controversia, hablando de la controversia arriana, que es una controversia teológica, definió el rumbo de la iglesia durante el siglo IV y motivó al desarrollo de una profunda reflexión trinitaria. Entonces, esto causó de alguna manera un cisma teológico. Ojo, hay que poner y hay que sentar las bases de esto. En el siglo IV, ya llegamos al siglo IV, que inicia la edad de oro de los padres de la iglesia o de la patrística, siglo IV y siglo V, digamos. Recuerden algo de historia. El cristianismo ya deja de ser perseguido. Año 313, el cristianismo ya no es más perseguido, por eso no encontramos tanto mártir después de ahí. No es que dejan de morir la gente por la causa de Cristo, no, sí hay algunos casos, pero ya no por parte del Imperio Romano oficialista que imponía la adoración al César. No, ya eso no ocurre. Hay se le otorga paz a la iglesia, se empieza a gozar de una situación distinta. Ahora la gente se sentía protegida, se reconocía el cristianismo y poco a poco el Imperio Romano, los soldados romanos y todo en Roma empezaron a seguir al cristianismo, tal vez no por convicción, sino por imposición política.
pero ahora el cristianismo es la religión oficial del imperio. Entonces, a finales del siglo, o sea, en el año 380, Teodosio, un descendiente de Constantino, establece que el cristianismo es oficial. Y en el 391 se, se proscribe, en realidad se prohíbe todo culto pagano, porque ahora el cristianismo es la religión Oficial, oficial. sí, católica, la Iglesia Romana Católica. ¿Quiere decir algo, Erling? Gracias. No, gracias, Ok. disculpe. No les di receso, va. Si quieren, hacemos una pausa, porque tampoco quiero tenerlos aquí tan ahogados. Tomémonos unos 10 minutos y regresamos. Hablemos de la última etapa de la patrística o de los padres de la iglesia. Bueno, yo quería hablar, me voy a adelantar un poquito de aquí. San Atanasio, el grande defensor de la fe nicea. Bueno, voy a retroceder un poquito. Aquí hablamos un poco de cómo surge el concilio de Nicea. Mm, San Atanasio el Grande fue, digamos, el defensor o el principal teólogo en el concilio de Nicea, donde se condena de hereje a Arrio, recuerden. Ahora, ¿qué es lo que propone San Atanasio? Esto que está abajo. Desarrolla una cristología centrada en la idea de que el verbo de Dios se hizo hombre para que nosotros nos hagamos Dios. En un sentido alegórico, ojo, ¿verdad? Recuerden aquella relación que para que te conozcan, y etcétera, etcétera, lo que dice Juan 17. Ahora, su argumento principal contra el arrianismo es este: si el verbo no es Dios, igual en todo a su Padre, ¿cómo podríamos divinizarnos? Porque de alguna manera había un sistema cosmológico detrás de todo esto. Creo que la Biblia habla de que somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es como metafóricamente somos hijos de Dios, pareciera que nos estuviera divinizando también. Entonces, resulta que esta fue la idea que utiliza Atanasio para condenar el arrianismo, porque como el arrianismo decía que el verbo no es Dios, entonces Cristo no es Dios. Aparecen otros hombres como Cirilo de Jerusalén, y ya habla alguien de ustedes, creo que va a hacer una infografía de Cirilo. La escuela de Antioquía, él es uno de los representantes de esta escuela. Me llama la atención que la de Antioquía es más literal, es más científica su exégesis, pero también moralista, con elementos racionalistas en su teología. Cirilo de Jerusalén, Diodoro de Tarso, Teodoro de Mampuseta, son algunos de los exponentes de esta escuela. Insisto, esta escuela era de tendencia más literalista, más científica en su exégesis, utilizar más la gramática, la retórica griega. También hace una interpretación histórica y literal de las escrituras, o sea, utiliza el método histórico literal, a diferencia de la escuela de Alejandría. Un poquito más de Cirilo, defensor de la unión hipostática. ¿Se acuerdan ustedes de la que habla Pablo en Filipenses? Dios hombre, mm, hijo y Dios a la vez, o sea, la unión hipostática es la unión de las dos naturalezas en Cristo. Se le conoce como el teólogo de la Trinidad, era un exégeta y maestro espiritual. De ahí viene otro gran padre de la iglesia, el famoso Pico de Oro o Boca de Oro, conocido como el mayor predicador de la antigüedad. San Juan Crisóstomo fue el mayor predicador de estos siglos. Su exégesis
de acorde con la escuela de Antioquía, o sea, más simbólica, metafórica, alegórica. Pero su doctrina era rica, hacía muchas aplicaciones morales cada vez que predicaba, enseñaba, defendió la esencia divina del verbo que era consustancial, y la dualidad de las naturalezas de Cristo, o sea, la unión hipostática. Nuevamente, él también fue un defensor de que en Cristo habitaban las dos naturalezas, la divina y la humana. De ahí aparecen los padres latinos, menos especulativos, utilizan el enfoque alejandrino, una exégesis alegórica, pero también un enfoque práctico de la teología. Ellos eran más moralistas, más pastores, se preocupaban más por una teología pastoral que tanto una dogmática. Los padres latinos conocían a los padres griegos. Gracias a su labor de traducción, por ejemplo, aparece Rufino y Jerónimo, que se dedican a traducir la Biblia del griego al latín o del hebreo al latín. Insisto, ya los padres latinos, su enfoque no es tanto teológico, doctrinal, sino teológico pastoral. Lo vamos a llamar así. Aparece San Hilario, San Ambrosio Milán, por ejemplo, llamado el primer teólogo en relación a la iglesia-estado, administración eclesial y la política. Él fue, digamos, uno de los que inspiró a San Agustín. Él leyó a Cicerón, un filósofo romano. También era un predicador en la puente, San Ambrosio de Milán. Era el obispo de Milán. Uno de los principales defensores del culto mariano, porque ya el culto mariano se empieza a sostener a finales del siglo IV, principios del V. De hecho, los padres de la iglesia utilizan el argumento de María, Madre de Dios, para sostener una parte de la unión hipostática, que era la 100% hombre. San Jerónimo, muy conocido por nosotros, ¿por qué? Porque fue el primero que tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín, el idioma de Occidente, tanto el coloquial como religioso. Él es el que hace la Vetus Latina, o sea, la Vulgata Latina, que se impuso por todo Occidente. Todavía hasta la época de la Reforma se vuelve a consolidar la traducción de San Jerónimo como la única palabra de Dios y se condenan las traducciones. Pero bueno, eso ya ocurre y lo vamos a ver en la otra clase, en la época de la Reforma. Era exégeta también. Los padres latinos eran bien místicos en relación a... Eran ascetas, o sea, practicaban mucho el ascetismo, como aquel grupo religioso en épocas del Nuevo Testamento. No sé si se recuerdan ustedes, los esenios, parecidos eran los ascetas. Se iban a lugares, a monasterios, retiros espirituales, oración, ayuno, trabajo y lectura de la escritura. Los padres latinos, esa era su característica. Y bueno, de todos estos padres, obviamente el mayor reconocido por toda la cristiandad es San Agustín. Eh, bueno, nació en Tagaste, África. Su conversión tiene mucha relación en el año 387 relacionado con Ambrosio de Milán. Fue obispo de Hipona en el 395, muere en el 430 cuando invaden los bárbaros el norte de África. Él, claro, fue todo un heredero de la cultura y filosofía griega antigua, artífice de elaboración de la teología de Occidente, eh, filósofo. Sus obras magnas, pues, es él hizo un escrito que se llama la De Trinitate, tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, y en materia político-histórico escribe La Ciudad de Dios.
A ver, él escribe un montón de cosas, pero como ya les dije, hay una editorial que publica sus obras en 16 volúmenes, que son todas las obras de San Agustín. ¿Verdad? O sea, habría que especializarse solo en el San Agustín con tanto que escribió. Y quiero terminar este curso explicándoles o hablando de los 7 concilios. A lo largo de la patrística o el estudio de los padres de la iglesia, hay varios ataques de las herejías. Es necesario, entonces, que la cristiandad se levante para poder defender la doctrina en contra de los perdón, de la herejía. Los concilios ecuménicos o institución conciliar son el ejercicio de la plena y la suprema potestad de la iglesia de la época mediante actos legales. Estos actos legales se refiere a la reunión de colegiales o de obispos, llamados el Colegio de Obispos. Hoy se llama Colegio Cardenalicio. Esta es una institución, de hecho, de origen apostólica porque tiene su raíz cuando los apóstoles se reunieron allá en Hechos 15 en el famoso Concilio de Jerusalén para deliberar sobre un problema entre judíos cristianos y judíos paganos, o de origen judío y de origen cristiano. El adjetivo concilio ecuménico tiene que ver porque participaron los obispos del mundo greco-latino, o sea, perdón, obispos de habla griega, obispos de habla latina. Estos concilios, su convocatoria estaba ligada casi siempre a elementos para la vida de la iglesia, o sea, para tratar la vida de la iglesia. En algunos concilios, sobre todo en los primeros, el primero y el de Trento, aunque el de Trento no lo vamos a tratar porque ya tiene que ver más con la Iglesia Católica Romana y Apostólica, algunos emperadores tuvieron protagonismo, como en el caso del Concilio de Nicea en el 325, en donde fue convocado no por la Iglesia en general o por los obispos, sino por el emperador. Esto significa que, aunque sean concilios religiosos, no necesariamente se tratan en esos concilios asuntos eclesiásticos espirituales, sino realmente cuestiones políticas sociales. Y a lo largo de la historia, la Iglesia Católica Romana, incluyendo el Concilio de Jerusalén, ha tenido 21 concilios. Desde la óptica histórica se comprende la evolución que han tenido estos concilios, pero a nosotros nos interesan los primeros 7. Los concilios ecuménicos han sido acontecimientos eclesiales. Ojo, en ellos la iglesia en general se ha cuestionado su papel en la historia. Los primeros 7 se le conocen como concilios ecuménicos. Ya les dije por qué. Porque participaron padres de la iglesia, latinos y griegos. En síntesis, los 7 primeros concilios son el de Nicea, el 325, donde se condena el arrianismo, el de Constantinopla I en el 381, donde se condena el apolinarismo, que todas estas herejías tienen un génesis en el gnosticismo. Por ejemplo, el apolinarismo decía que el verbo no se había hecho hombre en forma real y definitiva, o sea que como que era una apariencia. En el de Éfeso, en el 431, o sea, 430 años después del año cero, el pelagianismo aparece y este negaba el pecado original, por ejemplo, que no había afectado a Adán, por lo tanto no afecta a la humanidad. Y aquí es interesante porque el concilio de Éfeso, que condena el pelagianismo, también sostiene las dos naturalezas de Cristo y para sostener una de las dos naturalezas argumenta que María es la madre de Jesús. Sí, pero también es María la madre de Dios. Algunos decían que no. ¿Por qué? Porque el pelagianismo decía que el que murió en la cruz era solamente humano.
y no Dios. Aparece el de Calcedonia en el 451, en donde ratifica lo expuesto en el de Éfeso. El quinto concilio ecuménico es el de Constantinopla, donde condena el monofisismo. El monofisismo era una herejía que creía que Cristo no tenía dos naturalezas, sino solo una, y era la divina. No tenía la humana. Imagínense, si no era, unos condenaban la naturaleza divina, otros condenaban la naturaleza humana, otros que no era nada, otros que no era el Hijo de Dios, otros que era una apariencia, otros que era adoptado, etcétera, etcétera. El sexto concilio se llama el de Constantinopla III en el año 681. Ya aquí ya no existen padres de la iglesia, sino doctores de la iglesia. Es condenado el monotelismo porque esta doctrina afirma una sola voluntad y operación en Cristo, la divina. Mono uno, no hay dos. Y el último, el de Nicea II, ya este tiene que ver con una iglesia católica romana todavía no apostólica, perdón, apostólica, católica y romana, no apostólica porque esa se da después de la Reforma. Pero ya aquí lo que ustedes conocen como la estructura corrupta de la iglesia ya estaba. Siglo octavo, año 787, aparece el Concilio de Nicea, y aquí ya el tema no es tanto doctrinal, sino es práctico, porque se condenan a las iconoclastas, que eran los que negaban el culto a las imágenes sagradas, a las vestiduras, y perseguían a quienes no las veneraban. Bueno, y ahí entonces termina esto de los concilios ecuménicos. Estos son los famosos concilios ecuménicos. Aquí tengo un poco más de detalle de cada uno. Por ejemplo, la fecha, por quién fue convocado, quién presidió el concilio, cuántos asistieron, los temas relacionados. Por ejemplo, el de Nicea, que fue el primero, se trató el arrianismo, la naturaleza de Cristo, la celebración de la Pascua, la ordenación de eunucos, la prohibición de arrodillarse los domingos, etcétera, etcétera. La validez del bautismo por herejes, cristianos no practicantes, diversas materias. O sea que realmente, hermanos, estos concilios tardaban mucho tiempo, meses, semanas, algunos años, pero no solo se condenaban las herejías, sino que habían otros temas de línea más práctico, pastoral, que se condenaban o se trataban ahí. La literatura patrística del siglo V es menos rica, sí, ya a partir de esta época ya no se escribe tanto. Y algo que ocurre es que para el siglo V ya estaba bien marcada la diferencia entre la iglesia oriental y la iglesia occidental, no solo en materia doctrinal, sino en materia cultural y política. De hecho, la iglesia de Oriente sufre más porque de alguna manera, al aparecer el Islam, la iglesia de Oriente sufre los embates de los árabes, no tanto la iglesia de Occidente. Entonces, la iglesia de Occidente es la que al final se convierte en la iglesia católica romana y apostólica. Y bueno, entonces podríamos decir que este curso es una mezcla de elementos históricos, prácticos, teológicos.